imaginaros que hemos realizado un escaneo, vamos a realizarlo al 7, ¿vale? Bueno, vamos a realizarlo directamente. Vamos a correr este sistema que tiene una vulnerabilidad. Vamos a ponerle un... no le vamos a poner nada. 10.18 de 4 de n. Vale. Bien. Entonces, en este caso, vamos a ver que el puerto 80 debería identificarlo como abierto, ¿vale? Ya que actualmente se encuentra abierto. Bien. Entonces vamos a ponerle el puerto 80 y que nos saque la versión. Imaginaros que habéis realizado todo el proceso anterior de numeración y habéis sacado todos los banners. Pues bien, digamos que el análisis manual sería el más pesado, ya que realmente tendríamos que coger banner por banner e ir buscándolo en diferentes fuentes. Cuando hablamos de fuentes tenemos muchísimas, o sea, podemos hablar de fuentes públicas, como por ejemplo ExploitDB, ¿vale? Que es una página donde se encuentran todos los exploits públicos. Podemos hablar de Security Focus. Vale, vamos a ir viéndolos. Y bueno, podemos ver que vamos a encontrar otras muchas. Bien, por ejemplo, ExploitDB. ExploitDB es básicamente una página donde podemos buscar exploits, ¿vale? Entonces podríamos irnos a buscar, ¿vale? A search y buscar por la vulnerabilidad, por, digamos, algo de información relativa a lo que hayamos sacado. Por ejemplo, en este caso, bueno, aquí pasaba lo mismo antes, este servicio no sé muy bien por qué, pero tarda bastante. Básicamente es el Easy File Management Web Server versión 4. Entonces imaginaos que nosotros estamos aquí, no somos un robot. Ay. Verificamos que no somos un robot y ponemos, por ejemplo, Easy File Management Web Server, ¿vale? Y le damos a Search. Con esto lo que estaremos haciendo será buscar de forma manual si existe alguna vulnerabilidad. Y efectivamente aquí vemos que hay unas cuantas. En este caso es la versión 4, que si no me equivoco debe ser este, ¿vale? En este caso no aparece, habría que revisarlo. Pero leyendo aquí sí que se vería. Esto lo veremos un poquito más adelante, ¿vale? En la fase de explotación, porque esto realmente es el código de un exploit, ¿vale? Pero aquí nos dice que el Easy File Management Web Server versión 4 contiene un desbordamiento de buffer, ¿vale? Y lo mismo podríamos hacer, por ejemplo, aquí, ¿vale? En Security Focus. Pero de forma adicional tenemos un montón. Y realmente digamos que una de las formas más simples de buscar un exploit podría ser literalmente copiar el banner que nos va a devolver, en este caso, Nmap, por ejemplo, es decir, copiar esto y buscar si existe actualmente algún exploit o alguna vulnerabilidad pública para este servicio, ¿vale? Si os fijáis aquí, tenemos por ejemplo Rapid7, que como habíamos visto es la gente que desarrolla Metasploit. Lo veremos mucho más en detalle porque en la parte de explotación vamos a ver realmente el uso y cómo manejar Metasploit, ¿vale? Pero bueno, aquí veis que tenéis otras, como por ejemplo Security Focus, que es la que habíamos comentado, y realmente hay muchos otros servicios. Hay varios de Estados Unidos que también son muy buenos, tenemos muchos. Pero realmente la mejor forma de identificar si tiene una vulnerabilidad de forma manual sería, como he comentado, cogiendo la versión que nos ha proporcionado Nmap y buscando si esa, en Google, si esa versión tiene algún tipo de exploit o de vulnerabilidad. ¿Cuál es el problema aquí? Que esto está muy bien siempre y cuando tengamos un sistema. Cuando estamos hablando de una auditoría, por ejemplo, de 100, 500 sistemas, esto es inviable porque no podemos ir verificando la versión de cada uno de los servicios que están habilitados y comprobando si tienen o no vulnerabilidades. Por lo tanto, digamos que este sería el proceso más simple y que podemos realizar para un caso concreto o puntual. En los siguientes vídeos vamos a ver diferentes tipos de software que nos van a permitir automatizar todo esto, ¿vale? Automatizar el análisis de vulnerabilidades, que puede ser en base a dos cosas, en base a pruebas o en base a la versión. Si es en base a la versión, significa que van a utilizar Nmap para sacar la versión y comprobar esa versión contra su base de datos para ver si tiene algún tipo de vulnerabilidad o no. Y la otra sería mediante pruebas, que es una vez detectan el servicio habilitado, lanzan una serie de pruebas para comprobar si realmente es o no vulnerable, ¿vale? Ya que podría estar parcheado, por ejemplo. Pero bueno, eso lo veremos en los siguientes vídeos, donde trataremos sobre todo con Nessus, ¿vale? Nessus es uno de los analizadores de vulnerabilidades más conocidos y que realmente va muy bien para analizar estas vulnerabilidades y es de forma automática. Nosotros le indicamos la dirección IP, le indicamos los servicios, etcétera, y él solo nos realiza todo este análisis, que al final no deja de ser consultar
la información que hemos obtenido anteriormente en la numeración contra bases de datos o repositorios que haya de vulnerabilidades. Así que nada, en el siguiente vídeo vamos a ver todo esto, así que si tenéis cualquier duda, escribidme un correo, aunque ya digo que esta parte manual es menos común, pero bueno. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo.